Buenos días con todos los participantes. Les damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Antes, pedir las disculpas del caso a los participantes que están solicitando la ponencia sobre lactancia materna. Se está reprogramando para otra fecha en la cual pueden ingresar a nuestro canal de WhatsApp y verificar la fecha que ha sido reprogramada la capacitación de lactancia materna. Pero vamos a continuar y los invitamos también a que puedan quedarse en esta sala en donde vamos a brindar la telecapacitación del día de hoy sobre alteración de la masticación en pacientes con discapacidad. Bien, agradecemos a los participantes por la espera. Vamos a dar inicio. Bien, bienvenidos a la telecapacitación del día de hoy sobre alteración de la masticación en pacientes con discapacidad. Para ello nos va a acompañar la licenciada Evelyn Yajaira Barrera Melgar del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud, de la invitados de la Dirección de InfoSalud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a enviar sus preguntas a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para absolverlas al término de la ponencia. Bien, buenos días, licenciada Evelyn. Quedamos atentos a su exposición. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días con todos. Vamos a hablar hoy sobre la alteración de la masticación en personas con discapacidad intelectual. Primero, para más o menos situarnos en el contexto, yo trabajo en el Departamento de Deficiencia Intelectual y Adaptación Social, a donde son referidos los pacientes con algún tipo de discapacidad intelectual, sea leve, moderada, severa o grave. Muchos de ellos son pacientes con discapacidad intelectual solamente como diagnóstico, pero tenemos una gran proporción de pacientes con discapacidad intelectual asociada a algún otro tipo de alteración cromosómica, enfermedad, eh, que viene acompañando a la discapacidad. Entonces, no vamos a encontrar solamente alteraciones cromosómicas, sino también alteraciones estructurales dentro de nuestra población. Entonces, vamos comenzando con el fundamento básico de la discapacidad intelectual, que ya está definido por el DSM-5, por el CIE-10, que si bien es cierto a nivel de los sistemas de salud nacional no se usan en esa clasificación, a nivel internacional sí. Entonces, vamos a usarlo como tal porque son las terminologías que se están usando a nivel internacional. Para nosotros todavía está catalogado como retardo mental, pero en la literatura ya internacional se usa discapacidad intelectual como el término que lo define, ¿no? Según el DSM-5 lo clasifica dentro de los trastornos de neurodesarrollo, da un nivel de gravedad como leve, moderado, severo o profundo, y esto está determinado, antes determinaba más por el número que salía en el examen de coeficiente intelectual, pero ahora está determinado en su mayoría por el funcionamiento adaptativo que la persona con discapacidad tiene y por los niveles de apoyo que requiere. Entonces, hablamos de tres dominios importantes: el conceptual, el social y el práctico, que ya vamos a ver. Según la CIE-10, lo clasifica dentro de los trastornos del neurodesarrollo como un trastorno del desarrollo intelectual. Tiene una perspectiva sociológica que considera las condiciones de vida, oportunidad y desarrollo. Esto se alinea bastante bien con la descripción que da la DSM-5 sobre las discapacidades. Según la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, está caracterizado por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. Y lo define como algo que se desarrolla y se evidencia hasta los 22 años de vida, edad en la que antes se consideraba 18 años como término del desarrollo de la maduración o de la ganancia de conoceres y de saberes, pero ahora, en vista de muchos factores que vamos a ir viendo en el transcurso de la ponencia, se considera que debe ser hasta los 22 años. Vale aclarar que toda la ponencia es basada en la evidencia porque vamos a tener citas bibliográficas y algunas cosas sí son propias de la experiencia, pero la mayoría de los conceptos, sobre todo los términos y conceptos, van a estar relacionados a bibliografía que ya encontramos en la literatura. Entonces, vamos a ver los criterios o características de la discapacidad. Hablamos sobre la deficiencia de las funciones intelectuales, lo que está relacionado con la inteligencia, lo que antes
hablaba sobre el coeficiente intelectual, ¿no? Que es un coeficiente intelectual menor de 70 a 75 puntos. ¿Qué tiene que ver? Está relacionado con el aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas. Muchas veces cuando la discapacidad intelectual es leve, los padres o los profesionales no solemos darnos cuenta en etapas tempranas, porque suelen tener un funcionamiento tanto adaptativo y social bastante de acuerdo a la edad. Nos damos cuenta a temprana edad de las deficiencias ya más severas o profundas, generalmente por la parte social o por la parte conductual. La deficiencia del comportamiento adaptativo son las habilidades que aprenden y pueden utilizar en la vida diaria. Pueden ser conceptuales, sociales o prácticas. Conceptuales, lo que sabe a nivel de conceptualización, de conocimiento de vocabulario, de uso de vocabulario. Habilidades sociales, qué tanto se relaciona, con qué facilidad, si tolera o no contacto social con las personas, si se interesa por el tema social, y las habilidades prácticas que son la resolución de algunos problemas. Y el inicio durante el periodo desde el nacimiento hasta los 22 años de vida. Entonces, la discapacidad intelectual puede tener muchas causas, entre ellas la prenatal, la perinatal y la postnatal. En las causas prenatales están más identificadas las genéticas, las endocrinas o metabólicas, infecciones que puedan alterar el sistema nervioso de los chicos, factores químicos, nutricionales, ahora que estamos en plena lucha contra la desnutrición, factores inmunológicos a nivel perinatales, a prácticas obstétricas o prematuridad del niño, ya que estas condicionan muchos factores de salud que pueden interferir con el desarrollo y el crecimiento. A nivel postnatal tenemos enfermedades infecciosas, carencia de vitaminas o de algún mineral en el cuerpo, traumatismos e intoxicaciones del niño. Entonces, hay muchas patologías, síndromes asociados a la discapacidad intelectual. Entre ellos, algunos muy conocidos y otros que recién estamos conociendo. Si bien es cierto, tenemos patologías o síndromes bastante frecuentes, que son muchos en casos reconocidos, también se está viendo una afluencia de pacientes con enfermedades genéticas raras, enfermedades huérfanas de poco estudio, que muchos de ellos ni siquiera tienen un nombre, solamente una codificación con el cromosoma en el que se presenta la alteración. Entonces, vamos a ver algunos de los más conocidos. El síndrome de X frágil, que presenta alteración sensorial, que tiene el tamaño de la cabeza grande, articulaciones flexibles. Vamos a ver básicamente el tema estructural, porque el tema que nos compete hoy es la masticación. Todos ellos tienen algún grado de discapacidad intelectual, pero nos vamos a centrar básicamente en las craneofaciales, que son las de nuestro interés el día de hoy. Entonces, ¿qué puede tener? Articulaciones alteradas, la articulación temporomandibular, puede tener una mandíbula prominente. En los pacientes con síndrome de Down, una boca pequeña, cabeza pequeña, pueden permanecer con la boca entreabierta o abierta, presentar o tener el paladar alto, como sabemos, tienen de fondo un tono muscular bajo, ¿no? Por las mismas características propias. El síndrome de alcohol fetal, en la mayoría de casos, presentan una hipoplasia maxilar o un poco crecimiento de la maxila en relación al resto de estructuras craneofaciales. El síndrome de Prader-Willi, que presentan hipotonía, disminución en fuerza muscular, anomalías dentarias y caries. El síndrome de Corleana de Langer, que tiene micrognatia, es decir, una mandíbula más pequeña, erupción dentaria tardía y apiñamientos dentarios. El síndrome de Williams, que presenta malformaciones dentarias y pobre tono muscular. El síndrome de Angelman, que presenta interposición lingual, movimientos incoordinados musculares. Vamos a ver dentro del grupo de pacientes que pueden tener alteración de la masticación también los pacientes con trastorno de espectro autista, no por un tema propiamente muscular, sino también por la alteración sensorial que ellos puedan tener, que ya vamos a ir explicando en el tiempo. Y los pacientes con parálisis cerebral que presentan un tono muscular alto, bajo o fluctuante. Presentan maloclusiones y calidad del movimiento. Si vamos a ver de todas las patologías o de los síndromes que hemos visto,
Estamos hablando básicamente de estructuras, tanto óseas, musculares o alteraciones dentarias y articulares. ¿Por qué? Porque todo eso conforma o va a servir o lo usamos para masticar. Entonces, vamos a ver la masticación. He tratado de poner diferentes definiciones que se han dado a través del tiempo. Vamos a ver en bibliografía un poco más antigua y bibliografía un poco más actual. Entonces, la masticación forma parte del proceso de alimentación, es una parte del proceso de alimentación que tiene una actividad motora rítmica que incluye morder, movimientos laterales, rotatorios de la lengua, elevación, retracción de la lengua. Es un proceso funcional dentro del sistema digestivo, que consiste en la trituración y mezcla de los alimentos en la cavidad bucal mediante la acción coordinada de dientes, músculos masticadores y de la lengua, que facilita la formación del bolo alimenticio para la deglución y digestión química. La función de comer y masticar son importantes para la interacción social y para el bienestar general, el equilibrio nutricional y la satisfacción de vida autoinformada. Es un comportamiento aprendido que se logra mediante el movimiento sincronizado y coordinado de aparato masticatorio, el mismo que participa de otras funciones. ¿Qué he querido decir con esto? Que el acto de masticar o de alimentarse no solamente es una función biológica, fisiológica, sino también es una función social. Todas las cosas que nosotros hacemos en comunidad, en muchos casos se relacionan a través de la comida. Uno cierra negocios en una comida, uno comparte el día con la familia durante la cena o el almuerzo. Compartimos con la familia cuando salimos a almorzar con alguien. Entonces, con estos pacientes que tienen una alteración en la masticación, no solo se ve afectado, uno, su nutrición, que para el personal de salud es una de las cosas más importantes, porque nuestra finalidad es mantener la vida, ¿no? O sea, se ve alterada la nutrición. Dos, el crecimiento craneofacial, pero también se ve alterado la parte social. Entonces, no es solamente un tema que nos competa como profesionales de la salud en temas médicos, sino también en temas sociales, teniendo en cuenta ya de antemano de que las personas con discapacidad intelectual tienen mucho mayor dificultad para socializar por muchos motivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que también para la familia socializar es más difícil, porque se ven limitados en su de repente deseo de poder ir a comprar, compartir con la familia un almuerzo o una cena, porque la demanda de cosas que tienen que llevar alimentos con texturas adecuadas, suele ser una de las dificultades que podemos tener. Hay lugares que de repente no le pueden facilitar alguna cosa que necesiten. Por eso no es solo un tema de salud, sino también es un tema social que se puede venir afectando. Entonces, vamos a ver. El objetivo de la masticación es reducir el tamaño y aumentar la lubricidad de las partículas de alimento antes de tragarlas. Su forma es dinámica, irregular y cambia su desplazamiento de la boca al estómago. ¿Nosotros masticamos para qué? Nosotros masticamos para formar un bolo alimenticio, es decir, hacer que la estructura que entró a la boca, que lo que entra a la boca, que viene partido, que viene en trozos, sea reducido en la masticación, que es una de las formas de facilitar la digestión, y no solamente hay una degradación mecánica del alimento, sino también hay una degradación química o bioquímica del alimento. ¿Por qué? Porque la saliva tiene componentes que va ayudando a iniciar la degradación del alimento. Entonces, un paciente que no mastica adecuadamente sus alimentos va a perder esta oportunidad de la que el alimento empiece a degradarse en la boca, haciendo mucho más difícil su tránsito por la vía digestiva. Entonces, un paciente que habitualmente tiene una dificultad o una alteración en la masticación suele tener también alteraciones digestivas como el estreñimiento, cosa que es evidente en muchos de los pacientes que tenemos si sumamos que en algunos casos pueden tener menos movilidad o pueden consumir menos fibra o menos líquido. ¿Cuál es entonces el objetivo de la masticación? Generar un bolo alimenticio o un bolo que se va a deglutir que sea coherente, que pueda moverse, que pueda tomar la forma de la estructura por la que va a pasar, porque va a pasar por diversas estructuras para llegar al estómago, y pueda ser lo suficientemente lubricado como para que esto no genere problemas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Formar un bolo alimenticio plástico, cohesivo y viscoso.
apto para una dilución segura y su posterior transformación en nutrientes disponibles para la absorción. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es lo que vamos a ir viendo en la presentación. Entonces, el sistema estomatognático son todas las estructuras cráneo, cérvico, faciales, con las que nosotros vamos a degradar este alimento a través de la masticación. Por eso es importante la definición de ¿no? Si nosotros tenemos una estructura ósea alterada por algún factor, sea de crecimiento o durante el embarazo, por una malformación como una fisura palatina, de repente como una alteración cuando ya el niño nacido por algún traumatismo, los músculos no van a estar encajados o no van a estar organizados de una manera adecuada para una función. Es ahí donde hablamos de una masticación o de una deglución adaptada a las estructuras que tenemos. Entonces, ¿qué es lo importante de las estructuras esqueléticas para para la masticación? No solamente las estructuras craneales, sino también el hueso hioides que ayuda con la elevación laringea. ¿Por qué es importante el hioides? Porque el hioides está unido a la mandíbula a través de los músculos que van a ayudar a la lengua a poder enviar el bolo alimenticio hacia atrás después de la masticación, con un bolo bien formado, adecuadamente formado. Pasa que a veces vemos que los chicos van dejando restos de comida sobre la lengua. ¿Qué quiere decir? Ese bolo alimenticio no ha estado bien formado, por eso puede desprenderse como pequeñas partículas y no ha estado bien elaborado. ¿Qué más tenemos dentro del sistema estomatognático? Las articulaciones. Y las articulaciones en esta parte vienen a ser las suturas y la articulación temporomandibular. Las suturas son las suturas que se encuentran entre los músculos del cráneo, que son suturas inmóviles, que son articulaciones no móviles, y la que sí nos interesa mucho más es la articulación temporomandibular, porque esta ayuda a la generación del movimiento de apertura y cierre de la mandíbula para la masticación. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ver como una alteración en la masticación? Vamos a notar que pueden haber estructuras esqueléticas o estructuras óseas mal formadas, en el caso, por ejemplo, de la imagen donde le está faltando parte del maxilar superior, ¿no? O tenemos las malas posiciones o las mordidas de clase 2, clase 1, clase 3. Por ejemplo, cuando hay un prognatismo mandibular, un retrognatismo mandibular o unas asimetrías o mordidas abiertas. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el caso de la clase 3 o la mordida clase 3, los músculos van a estar elongados hacia adelante porque la mandíbula se va hacia adelante. En la clase 2 vamos a ver que la maxila está tirada hacia atrás, entonces los músculos van a tener una posición diferente, van a ser más cortos y no van a estar tan verticalizados, sino van a estar más horizontalizados en una posición, digamos, inadecuada. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a generar un plan de tratamiento o con lo que vamos a pedir al paciente que haga. En las articulaciones o en las alteraciones en las articulaciones podemos ver las craneosinostosis, que son los cierres de sutura temprano que pueden evitar un crecimiento adecuado de las estructuras craneales y las alteraciones en la ATM. ¿Por qué es importante? Porque en ellas se insertan algunos músculos de la masticación, como por ejemplo los pterigoideos. Entonces, al ver una alteración a nivel del ATM, también vamos a tener problemas de masticación. El sistema muscular es habitualmente lo que nosotros solemos darle más importancia porque es lo que vuelve móvil o lo que dinamiza todas las estructuras óseas que hemos estado viendo. Hay que tener en cuenta que los músculos tienen una forma, tienen una inserción y tienen un término que van a ir sirviendo unos para el movimiento de otros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los músculos es como que sean una cadena, ¿no? Si nosotros vemos en literatura, pues las cadenas musculares de Busquet, los músculos se van entrelazando uno con otros. Las fibras de un músculo pueden comenzar aquí, terminar aquí, y estas se van amarrando de los inicios de las otras estructuras. Entonces, el movimiento no es un movimiento individual. Yo no voy a mover un músculo para que trabaje solamente este. Si yo trabajo este, voy a trabajar indirectamente una cadena muscular
tanto a nivel facial como a nivel corporal. Entonces, ahí viene mucho el tema de una derivación adecuada, a los servicios adecuados, en el tiempo adecuado, para que todo esto funcione como una unidad. Entonces, vamos a ver que tanto nosotros necesitamos en un proceso de masticación con el terapeuta físico, con el terapeuta ocupacional, porque todos formamos un equipo para trabajar en una unidad. Eso a nivel facial. A nivel intraoral, la principal estructura que vamos a encontrar es la lengua, que está conformada de 17 músculos que van a tener múltiples funciones. La lengua puede elevarse, puede bajar, puede retraerse, puede salir fuera de la boca, puede moverse lateralmente. Entonces, para lograr todos esos movimientos, necesitamos un funcionamiento de los músculos que van a estar insertados tanto en ioides como en otras estructuras. ¿Ya? Que es importante la vascularización, los vasos sanguíneos que van a irrigar las estructuras del cráneo y la inervación. En este caso, a nivel facial y para la masticación, nosotros tenemos músculos tanto motores como músculos sensitivos. Los motores que van a generar o van a favorecer el movimiento de estructuras y los sensitivos que nos van a dar información sobre la temperatura, el peso del alimento, la consistencia y el lugar donde está ubicado. Estos datos son importantes porque en nuestro plan de tratamiento, nuestra intervención, tenemos que saber qué tipo de alimentos le vamos a dar al paciente según lo que vaya a requerir. Este es otro tema bastante importante, las glándulas salivales. En muchos casos está dejado de lado o se ha visto muy poco, se le ha dado muy poca importancia realmente al tema de la glandular. ¿Qué pasa? Que las glándulas salivales van a ser las que van a producir la saliva necesaria para poder lubricar el alimento y empezar con la degradación química que va a tener en la boca. Entonces, muchas veces hablamos que un paciente babea, que al paciente se le escapa la saliva. En muchos lugares hay tratamientos para bloquear con Botox, por ejemplo, la saliva, la excesiva salivación o cortar algunas vías sobre salivación. Si nosotros no tenemos saliva, uno, la boca no va a estar lubricada, lo que genera que tengamos mayor propensión a diferentes enfermedades, ¿no? Porque la saliva tiene factores que van a lubricar y desinfectar la boca. Dos, no va a haber líquido con que se genere o se humidifique el alimento. Entonces, si tenemos un problema a nivel glandular o hay una deficiencia o una disminución en la saliva, definitivamente vamos a tener una alteración en la masticación de los alimentos por la falta de este líquido para lubricar. ¿Ya? Entonces, la saliva no es igual durante todo el día, nuestra salivación aumenta cuando nosotros nos alimentamos o vamos a comer, de ahí viene el que estoy pensando en una comida y se me hizo agua a la boca. Cuando nosotros nos alimentamos tenemos mucha mayor producción de saliva que cuando no nos alimentamos. ¿Por qué? Justamente porque necesitamos de esta para poder maniobrar con el alimento, ¿no? Lo otro importante es la dentición. La dentición, nosotros tenemos una dentición primaria, una dentición inicial y luego una dentición adulta. En el cambio de estas dos, bueno, la dentición mixta, que es la transición entre los dientes primarios y los secundarios, ¿por qué son importantes la salud oral o la salud de los dientes? Porque estas nos van a permitir masticar bien. Eso por un lado. Por lo otro, cada diente tiene una función específica en el proceso de la masticación. Si nosotros pensamos en un niño pequeño, lo primero que sale son los dientes incisivos, sobre todo los incisivos centrales. ¿Por qué? Porque esos nos sirven para cortar los alimentos. Entonces, si vemos en un proceso de alimentación, los niños habitualmente, ¿qué se le da después de las mazamorras y una papilla o de los primeros alimentos de los 6 meses que no requieren masticarse porque ya tienen la consistencia similar a la de un bolo alimenticio bien formado? Se parece mucho a la consistencia de una mazamorra, que nosotros, o de un puré que se le suele dar a los niños pequeños. Los incisivos sirven para cortar. Por eso son dientecitos que van a ir encajando los superiores un poquito más adelantados que los inferiores para poder hacer un corte adecuado de la comida. Luego que están los premolares en el caso de niños pequeños que van a empezar a moler un poco los alimentos para disminuirlo en tamaño. En el caso del adulto ya no solo cuenta con premolares, sino también con molares, ¿no? Para una masticación, digamos,
más eficiente porque también hay que tener en cuenta que el adulto consume alimentos mucho más grandes y mucho más duros que un niño pequeño, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades en la dentición? Una mala posición dentaria, sea por el crecimiento excesivo de dientes, o sea, como los dientes supranumerarios, o por arcadas dentales pequeñas. Los diastemas, que son las separaciones que se encuentran entre dientes, las caries. ¿Por qué las caries? Porque las caries generan dolor, generan incomodidad que evita la masticación o que generan una masticación inadecuada o una masticación que va a ser ineficiente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son importantes los controles dentarios en los chicos? Porque muchos de ellos, según la patología que puedan tener, van a tener que consumir ciertos medicamentos que en muchos casos pueden alterar o generar algunos problemas dentarios. Entonces, es importante el chequeo con ellos. El overbite, que es una sobremordida donde los dientes superiores van a cubrir a los inferiores, el overjet, que es una sobresalencia de los dientes superiores sobre los inferiores. Como hay un espacio muy grande, no van a poder hacer el corte adecuado de los alimentos. Y las alteraciones gingivales puede ser por medicamentos o por un tema de higiene, ¿ya? Que van a hacer que los dientes se puedan ir tambaleando, debilitando la raíz. Entonces, ¿es importante la salud dental? Sí. ¿A qué quiero llegar? Que si podemos ver durante toda esta parte, nosotros no vamos a trabajar solos. El tema de la alimentación y de la masticación es una actividad que se va a trabajar con muchos profesionales de la salud. Entonces, vamos a ver, las alteraciones las podemos ver en un resumen a nivel craneofacial, que puede ser óseo o puede ser muscular, por alteraciones en el crecimiento o por malformaciones. En el tono muscular, un tono muscular bajo o un tono muscular alto, no es un tono regular. Y a nivel sensorial, la hiper o la hiporresponsividad. Entonces, por ejemplo, el tema sensorial suele ser muy visto en los pacientes con trastorno del espectro autista que no quieren comer ciertos tipos de alimentos. Y esto puede ser ¿por qué? Porque responden de manera, digamos, no adecuada a ciertos estímulos. Como puede ser, por ejemplo, un niño no quiere comer algo porque visualmente no le agrada, porque olfativamente no le agrada o porque a nivel táctil no le gusta la sensación que produce dentro de la boca. Que vamos a tener una masticación inadecuada, sea porque no van a querer masticar los alimentos duros o porque simplemente no van a permitir la variabilidad de alimentos. ¿Ya? En el tono muscular habitualmente están los pacientes con tono bajo o tono alto, como los pacientes con parálisis cerebral o los chicos con síndrome de Down. Y a nivel craneofacial, pues no todas las alteraciones que podamos tener como síndromes por ahí. Otro tema aparte es la parafunción, ¿no? Que son las funciones o cosas que se van prolongando en tiempo de conductas que nosotros tenemos cuando nacemos. Por ejemplo, la succión. Una succión prolongada fuera del tiempo ya se vuelve una parafunción. ¿Qué pasa con las parafunciones? Que a veces no permiten el siguiente escalón en la fase de la nueva función que se va a integrar con esta parafunción, ¿no? La parafunción va a ser una búsqueda, por ejemplo, la búsqueda del pezón de la madre, o un niño pequeño que todavía está en etapas de los 3 primeros meses, el pezón de la mamá le toca en la carita y el niño va a ir hacia ese lugar, moviendo, movilizando sus estructuras para poder lactar. Vemos que en muchos pacientes con alteraciones neurológicas ya más grandes, fuera de la edad en la que es o la que está para alimentarse a través de la succión, uno toca y empieza a generar pues cambios en él. También se mueve, genera una apertura de boca exagerada. Entonces, eso no nos permite integrar patrones ya comandados o voluntarios para una función nueva. Entonces, esas son cositas que hay que ir tomando en cuenta. Todo esto nos va a generar una alteración en la función de la masticación. Cabe resaltar que la intervención que uno va a hacer, pues no es una receta, no es el paso 1, paso 2, paso 3 de manera permanente. Nosotros nos vamos a basar en un tema de una evaluación, en una evaluación tanto funcional como en una evaluación física, ¿no? A través de una historia clínica. Hay que tener en cuenta que de repente con los chicos
de cognitivo regular, pues nosotros podemos decirle, saca la lengua, pasa esto, haz el otro, imítame, mira, y podemos dar indicaciones que ellos nos van a poder comprender y seguir. En el caso de los chicos con discapacidad intelectual, no funciona tanto así. Entonces, tenemos que modificar un poco nuestra forma de evaluar y vamos a tener que evaluar, si bien es cierto, el proceso, que es lo que más ideas nos va a dar, estructuralmente vamos a tener que tener mucho más cuidado y vamos a tener que recurrir a la persona que lo conoce o que lo trae con mucha más frecuencia. Porque de repente a mí no me conoce y no me va a trabajar alguna actividad o no va a permitir que yo lo toque en una primera sesión. Pero de repente la mamá sí, y entonces tengo que involucrar a la familia en el tema tanto de la evaluación como del tratamiento. Entonces, vamos a hacer una valoración a través de historia clínica, que puede ser una anamnesis. En este caso, vamos a usar una del Colegio de Logopedas de Cataluña, que es una herramienta para la evaluación de disfunciones orofaciales, que tiene puntos bastante importantes respecto a la estructura que vamos a ir evaluando, tanto de la lengua, de los dientes, a nivel muscular. Y vamos a ver también, aquí está, por ejemplo, si tiene o no el tipo de mordida que tiene. También se ve mucho la parte postural, pero no porque nosotros como tecnólogos médicos en terapia de lenguaje específicamente vayamos a ver o corregir la postura. Nosotros vamos a adecuar la postura o vamos a tratar de colocar al paciente en una posición que sea beneficiosa para la alimentación. Esta parte, por ejemplo, nos ayuda mucho, mucho el trabajo del terapeuta físico, ¿no? Y el terapeuta ocupacional en la parte de la integración de todos los sentidos o de toda la parte sensorial para favorecer la alimentación. Vamos a ir revisando, por ejemplo, cómo está la dentición, por ejemplo, en este caso de una mordida abierta. ¿Realmente yo puedo trabajar una incisión? No. ¿Por qué? Porque la estructura no nos da oportunidad de trabajarla. La mordida abierta imposibilita, sobre todo la mordida abierta anterior, que los dientes anteriores se vayan juntando, los incisivos se junten para hacer un corte. Entonces, ¿va a poder trabajar masticación con el molar? Probablemente sí, pero no va a poder hacer un adecuado corte de los alimentos. Entonces, aquí, ¿qué me corresponde? Pues hablar con el familiar, darle la indicación y pedirle que vaya, en el caso de algunas alteraciones al odontólogo y en algunas alteraciones al ortodoncista. ¿Para qué? Para que vea qué solución le va a dar a esta estructura que no nos está favoreciendo en una de las fases de la masticación. ¿Qué podemos tener con mucha recurrencia? Que a muchas veces a nuestros pacientes no suelen mandarles un tratamiento para mejorar, o, digamos, para regular esta parte, porque los tratamientos suelen ser o son necesarios equipos, cirugías, que muchas veces los chicos no van a tolerar. ¿Por qué? Porque generan dolor, porque generan incomodidad o malestar. Si esto sumamos a las condiciones de salud que ellos puedan traer, entonces suelen ser bastante tediosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a valorar mucho el tema de si va, qué tan beneficioso va a ser una intervención con equipamiento, si el paciente lo tolera o no lo va a tolerar, ¿no? Y eso habitualmente lo suelen ver bastante bien las personas que van a trabajar la parte ortognática, ¿no? Los temas de la mordida, la lengua como sí en movimientos, y vamos a ver la valoración de la alimentación a nivel funcional. ¿Qué quiere decir? Vamos a proveer al paciente de algún alimento o de alguna cosa que podamos medir o ver el proceso de alimentación. En este caso, sobre todo con estos pacientes, vamos a tener que ser muy observadores de las conductas de alimentación que vayan a tener. Si bien es cierto, ya se han desarrollado instrumentos para medir fuerza masticatoria, podemos evaluar el bolo alimenticio, no tenemos necesariamente los recursos que querríamos o que necesitaríamos para tal. Entonces, si vamos a ver el tema de la masticación, podemos ver que vamos a evaluar la incisión, es decir, el corte del alimento con los dientes incisivos, vamos a ver la trituración, la calidad de la trituración, cómo hace y lo que logra. El número de ciclos masticatorios, es decir, cuántas veces yo veo que el paciente termina un ciclo masticatorio. Muchos pacientes presentan pocos ciclos masticatorios y deglución. Generalmente elevan la lengua para poder pasar el alimento. Otros requieren muchos más ciclos masticatorios, es lo que clásicamente dicen, se mete la comida a la boca y está ahí como que pasa un rato y luego recién se acuerda de que lo tiene que pasar.
Entonces tienen ciclos masticatorios bastante prolongados. El patrón masticatorio si es unilateral, bilateral, eh, porque generalmente todos tenemos un lado de preferencia, tenemos una preferencia masticatoria, pero no debe ser muy marcada, ¿no? El cierre labial, si hay un adecuado cierre labial, ¿por qué es importante? Porque esto genera la presión que va a permitir que la lengua impulse el bolo alimenticio hacia atrás para poder ser deglutido. La velocidad de alimentación también es importante. Vemos aquí, por ejemplo, el paciente come rápido y se llena la boca, come rápido y solamente lo pasa. Vamos a ver si tiene una masticación ruidosa, eso que se escuchan, esos ruiditos como que de la lengua despegándose del paladar para poder hacer el pase de la comida. Las contracciones musculares, hay muchos pacientes que cuando empiezan a comer, inclusive en alguna posición de reposo, vemos que tiene mayor tono muscular en los músculos que están cerca de la boca. Después, el tiempo masticatorio, las observaciones es una valoración de la masticación. Vemos otra prueba masticatoria que lo que va a determinar es el tipo y la forma masticatoria. En este caso, si se usa, por ejemplo, un equipamiento que es lo que mide la fuerza máxima de masticación. Nosotros tenemos una fuerza máxima al momento de morder. Tenemos una mordida de tal fuerza, pero esa fuerza no es la que vamos a emplear en nuestra masticación, digamos, de los alimentos de todos los días. Entonces, es importante saberlo, sí, pero nosotros no vamos a emplear nuestra fuerza máxima para masticar. Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestro plan de intervención? Primero, que nosotros derivemos de manera adecuada a los profesionales que vamos a necesitar. Una preparación muscular o la preparación de la musculatura. Como les decía, los músculos no son que trabajen uno por uno. Entonces, si bien es cierto, nosotros hablamos de músculos agonistas, antagonistas y fijadores, hay que preparar. Que el paciente sea hipertónico no quiere decir que todos los músculos sean hipertónicos. Quiere decir que algunos sean hipertónicos y por la fuerza que ellos generan, va a haber músculos que van a tener que elongarse para poder dejar que estos sean fuertes. Entonces, preparar la musculatura. Si yo tengo un paciente hipotónico, no tengo que activar toda la musculatura. Hay algunas que tengo que activar y otras no. Y algunas que tengo que disminuir el tono. Conseguir una adecuada deglución. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a meter a la boca para que mastique luego va a tener que ser deglutido. Una incisión correcta, un cierre labial adecuado, un mecanismo del deglucionador propio para que pueda hacer el encaje y pueda pasar. Nosotros tenemos fuerzas al momento de pasar los alimentos y de masticarlos. Los deglucionadores están situados al costado de los molares. El bucinador, ¿qué hace? Una contracción adecuada del bucinador evita que la comida salga por fuera de los dientes hacia el espacio que está en las mejillas y se quede ahí. ¿Cuál es el problema cuando esto no funciona? Muchas veces la comida cae y queda entre los dientes y la mejilla. Echamos al paciente y luego se nos aspira. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza suficiente para mantenerlo dentro de la boca y sea deglutido. Entonces vemos, el paciente se queda con restos de comida, lo que es un peligro de aspiración, porque puede generar algún problema de salud más grave. Vamos a también intervenir en la formación del bolo, en los movimientos linguales, ¿no? Que tenemos que ayudar a manejar, y la consistencia de alimentos. Esto es importante porque los alimentos tienen consistencias diferentes. Nosotros no estamos para decir qué cosa va a comer el paciente. Si es un paciente que vive en Lima, bueno, de repente tiene una variedad de alimentos diferentes a un paciente que vive en provincia, ¿no? Nuestras creencias culturales, nuestra formación cultural o de dónde venimos nos va a dar mucha información de lo que nosotros comemos, ¿no? Personas que viven de repente en la sierra, comen carne y no comen pescado, generalmente, excepto el de río. Entonces, los alimentos yo voy a tener en cuenta que suelen ser más duros que una persona que de repente come pollo, ¿no? Pensando en eso, ¿no? Un paciente que viene y dice, bueno, mi hijo come de todo, pero ¿qué come habitualmente? Bueno, come lentejas, come quinoa, come menestras. Sí es cierto, son alimenticios, súper bien, pero no son alimentos que requieran una masticación. Entonces, ¿qué hace el paciente? Entra la comida y inmediatamente la va a deglutir, porque no requiere el proceso de masticación. Entonces, ¿qué podría ponerle por ahí? Una papita un poquito más grande, alguito que realmente sí pueda masticar. Entonces, la consistencia del alimento, el tema en la masticación no es la calidad de lo que come, sino la característica de lo que come, ¿no? Entonces,
El tratamiento, una evaluación integral, la intervención basada en la alteración que yo voy a observar en él, el entrenamiento de la masticación que puede ser en muchos casos con alimentos que pueda deglutir, en otros casos solamente el entrenamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya masticando, si tiene riesgo de aspiración, dentro de algún aditamento que yo pueda retirar, y generalización y el mantenimiento de la masticación. Entonces, en las alteraciones neurológicas, por ejemplo, lo que vamos a procurar en líneas generales es mejorar el tono y la coordinación de movimientos, trabajando ejercicios de fortalecimiento, corregir patrones anormales y el uso de utensilios adaptados en el que nos colabora bastante el terapeuta ocupacional porque nos puede ayudar a una correcta adaptación de estos instrumentos. En el caso de las alteraciones estructurales, a compensar limitaciones anatómicas, modificar texturas en colaboración con los profesionales que van a apoyarnos en esto, y vamos a trabajar la desensibilización o estimulación por la hipersensibilidad. Esto comienza bastante bien con el terapeuta ocupacional que nos va a dar los lineamientos que nosotros vamos a ir requiriendo para el ingreso de alimentos según lo que el paciente pueda tolerar. ¿Ya? A nivel de texturas, vamos a ver que primero estos alimentos se desintegren con facilidad, es decir, que requieran masticar, pero no una masticación tan prolongada. Es decir, puede ser, por ejemplo, un pedazo de queso yo lo mastico 2 veces, 3 veces y se desintegró, que es completamente diferente a un trozo de carne que voy a requerir masticarlo muchas veces más para que se desintegre. Alimentos fibrosos, entre otros, ¿no? Pueden ser alimentos crocantes, pueden ser alimentos un poco más plásticos. Técnicas específicas, vamos a trabajar la masticación bilateral alternada, que es, entre comillas, la más adecuada, pero tenemos que tener en cuenta que no vamos a llegar a todos a este tipo de masticación. Y el refuerzo positivo de la alimentación. Tenemos que tener conductas de integración de rutina, ¿no? Que está relacionada al modelo de la comida familiar. Por eso es tan importante el tema social, porque la familia nos va a dar un modelo de alimentación que los chicos tienen que seguir también. Una adaptación ambiental que está relacionada a las posturas, el uso adecuado de una silla o de una postura en la que pueda facilitarse la alimentación, y el seguimiento que va a hacer que nosotros evaluemos en el tiempo las adaptaciones o las nuevas actividades que va a trabajar para que esto vaya progresando en el mejor de las actividades. ¿Qué tenemos habitualmente en pacientes con problemas neurológicos? Pues una hiperextensión cervical que va a tener alteraciones o va a generar alteraciones en la conformación o en el posicionamiento de los músculos. Mucho se habla de los músculos o del músculo orbicular de los labios en el cierre labial, por ejemplo, pero hay que tener en consideración que este músculo es en donde confluyen muchos otros músculos. Entonces, muchas veces el problema no es el del orbicular. El problema suele estar alterado por otros músculos y nosotros le damos duro solo a este. No va por ahí tanto el tema. Hay que, por eso, hacer una evaluación adecuada. Pacientes que tienen labios aquí, elevados, tirados hacia arriba, no es por un tema alucinador, es más un problema en el elevador del labio. Pacientes que están con el labio hacia abajo, caído, donde se acumula la saliva, ¿es un problema orbicular? No, probablemente sea más un problema en los músculos cercanos al mentón. Entonces, tenemos que hacer una evaluación adecuada para poder saber qué es en la cadena muscular lo que está faltando para poder dar una atención adecuada. Hay muchos estudios relacionados, por ejemplo, a la masticación, en este caso no solo con la alimentación, sino también con patrones cognitivos y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, la masticación es una función que no es unidireccional, se va alimentando de otras experiencias y esto va a generar la conformación de estructuras. ¿Por qué va dirigido este tema? Los chicos, cuando nosotros vemos un niño pequeño, un lactante, un recién nacido, nosotros vemos que el recién nacido nace con una retracción mandibular. ¿Para qué? Para que cuando nace por parto vaginal pueda hacer el giro al momento de sacar la cabeza. Entonces la estructura va a ser tirada hacia atrás. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que uno ve habitualmente en un bebé, en un niño pequeño? Con la succión, que es un movimiento de atrás hacia adelante, hacia arriba, que va haciendo esto, va haciendo que la estructura
llegue a su posición adecuada. Entonces, la función de lactar va a hacer que la estructura se posicione en un lugar adecuado. Por eso la función alimenta a la estructura. Y la estructura que tenemos aquí, que usamos para masticar, es la misma que usamos para hablar. Entonces, a veces decimos, no, el gel no habla bien, pero hay que ver la estructura que va a ir generándose en este proceso de alimentación. Entonces, no hay una lactancia materna, que justo vi que creo que era uno de los temas por ahí, no hay una lactancia materna adecuada por X motivo, que puede ser por una alteración planifacial, que puede ser por un tema de repente materno, que la mamá tiene algún problema de salud. Vamos a generar ahí una dificultad en esa parte. El uso prolongado del biberón, por ejemplo. Si bien es cierto, el biberón nos genera alimentación, pero no genera el ejercicio que nosotros necesitamos para poder eh, cumplir con esta parte, ¿no? Chicos que no mastican mucho, es decir, no mandan información al ATM, no mandan información sobre presión, sobre volumen de la comida. Muchas veces, ¿qué pasa? Los chicos no mastican y las estructuras de la boca no crecen lo adecuado, no se expande lo adecuado la maxila y la mandíbula. Entonces, ¿qué vemos? Dientes mal posicionados también porque no tienen espacio donde crecer, generando nuevamente un problema en la masticación. Y esas estructuras pues no son las adecuadas o no se han formado de manera adecuada para hacer un patrón de articulación de sonidos adecuados. Entonces vemos que están asociando la masticación con el manejo en pacientes con discapacidad intelectual, con problemas de memoria y aprendizaje, y también a programas de entrenamiento de masticación, ¿no? Y la efectividad de la terapia miofuncional en síndromes craneofaciales, que está relacionado directamente con esto. Sobre también el mismo tema, estudios sobre la cialorrea y programas que van a ir entrenando para que no vaya a haber esta pérdida de saliva excesiva o esta salivación excesiva. Hay que tener en cuenta también de que muchos de los pacientes toman medicamentos que en el cambio de uno por otro o en el cambio de dosis suelen generar saliva excesiva. ¿Ya? Entonces, no solamente es si es que toma la suficiente agua, si es que está bien, sino también hay factores externos que nos van a condicionar. Nosotros podemos usar muchos recursos terapéuticos y también podemos usar muchos recursos o agentes, ¿no? ¿Qué hemos usado siempre? Pues temperaturas, texturas, movilizaciones, cosas que nos ayuden a movilizar estructuras. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora último se están haciendo muchos estudios sobre uso de láser de baja frecuencia para estructuras craneofaciales, ¿no? Sobre todo en pacientes postquirúrgicos de una cirugía de fisura o de alguna fisura lateral que puedan tener. Se está usando para la desinflamación y la regeneración de tejidos, el uso de la corriente, ¿no? De la electroestimulación para favorecer ciertas conexiones musculares y favorecer el movimiento, la contracción de músculos y puedan hacerse esas adecuaciones justo después de la cirugía, el uso de tape para el mantenimiento de la postura y la facilitación o fortalecimiento de las estructuras musculares, y la biofotomodulación, que está más relacionado a temas corticales que nos van a ayudar a poder mejorar estos procesos. Entonces, hasta ahí creo que sería más o menos en líneas generales lo que nosotros podemos hablar sobre la importancia y lo que nosotros vemos generalmente día a día dentro de nuestro trabajo. Si tiene alguna pregunta. Bien, muchas gracias, licenciada Evelyn, por la excelente exposición. Agradecemos también a todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy. Los invitamos, estimados participantes, que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat. Bien, licenciada, al parecer ha quedado todo claro para nuestros participantes. No hay dudas, no hay consultas. Para ya poder dar por finalizada la ponencia del día de hoy, licenciada Evelyn, le pedimos por favor que nos pueda brindar una recomendación final para nuestros participantes. Bueno, como recomendación, es importante hacer el seguimiento de los chicos desde las primeras etapas, ¿no? Hacer el tema con el familiar, ¿no? Es hacer consciente al familiar de lo que nosotros vamos o de cuál es nuestra función dentro del sistema de salud y que ellos conozcan lo que deben ver. Muchas veces vienen con muchas dudas y se preguntan por qué me doy cuenta cuando mi hijo está tan grande. Y es porque realmente nosotros tenemos que enseñarle muchas veces a los padres qué cosa deben ver.
¿no? A nivel de potencialidades como a nivel de dificultades. Entonces, nuestro trabajo en básicamente temas de alimentación, ellos son nuestros primeros referentes. Eso es uno. Lo otro es que hay que contextualizar nuestra labor a la realidad del paciente, sobre todo cuando son pacientes de provincia o que no pueden tener acceso a nuestros sistemas, a algunos sistemas de salud, ¿no? Entonces es importante que ellos puedan ver para que también puedan acudir a una consulta con mayor celeridad, ¿no? En caso de los chicos con discapacidades más severas, pues esto suele ser más evidente, cosa que a veces no suele pasar con otras personas. Entonces, es eso, básicamente involucrar a la familia dentro de las actividades que vamos a trabajar, porque ellos son nuestro brazo derecho en las actividades, en la mejora del niño, ¿no? Siempre digo que el éxito de un tratamiento, en nuestro caso, no es nuestra guía, pero también es en un 80% el trabajo de la familia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Evelyn, que nos ha acompañado el día de hoy del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú, Japón. Ha sido un gusto tenerla con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Igualmente, gracias.